A ver, una pregunta que siempre me ha rondado la cabeza. ¿Puede un filósofo, alguien que dedica su vida a la razón, a la lógica pura, encontrar, digamos, la respuesta definitiva a todo en la fe? Uf, esa es la gran pregunta, ¿verdad? La eterna tensión. O sea, ¿son dos caminos que no se cruzan nunca o que al final llegan al mismo sitio? Pues mira, hoy vamos a sumergirnos en la vida y el pensamiento de una figura del siglo II que es precisamente esa encrucijada hecha persona, San Justino Mártir, un filósofo de vocación, pero cristiano por convicción. Exacto. Un hombre que vivió esa tensión en primera persona. Y para este análisis nos vamos a apoyar en un documento muy interesante que tenemos, que se titula Anexo IV San Justino Mártir. Lo describe con una frase que, bueno, es muy potente. El filósofo que encontró la verdad. Y esa es un poco nuestra misión hoy. Entender cómo Justino intentó construir un puente entre el pensamiento grecorromano y la revelación cristiana. Que no era tarea fácil en esa época, imagino. Nada fácil. Hablamos de un momento muy hostil donde ser cristiano era peligroso. Y para la élite intelectual, vamos, algo irracional. Así que veremos sus argumentos, su contexto y por qué, casi 2000 años después, su figura sigue siendo tan relevante. El documento lo presenta como una figura en la que chocan y se fusionan tres mundos, el griego, el judío y el cristiano, que a primera vista parecen casi incompatibles, ¿no? Claro, esa es la genialidad de Justino. Él no los veía como algo en conflicto, sino como afluentes que van al mismo río. Por un lado tienes la búsqueda filosófica griega, toda la herencia de Platón, Aristóteles, los estoicos, esa sed de verdad a través de la razón. Eso es. Luego, el segundo mundo, la sabiduría profética de Israel, la historia de la revelación de Dios en lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Y el tercero, claro, la novedad absoluta del Evangelio, la irrupción de Cristo en la historia. Justino es el punto de encuentro de esas tres corrientes. Y antes de ese encuentro, el documento lo pinta como un buscador incansable. Menciona que pasó por todas las escuelas filosóficas de su tiempo. Estoicos, peripatéticos. Sí, por todas. Pitagóricos, platónicos. Pero sentía que algo le faltaba. ¿Y qué era lo que no le convencía? ¿Por qué seguía buscando? Pues porque sentía que todas se quedaban cortas. De los estoicos, por ejemplo, le gustaba la ética. Pero eso de un destino impersonal, el logos como una fuerza cósmica que lo determina todo, le parecía que anulaba la libertad. ¿Y con los platónicos, que dice que fueron los que más le marcaron? Le fascinaban, sí. El mundo de las ideas, el concepto del bien. Pero le parecía una verdad fría, abstracta, ¿sabes? Inalcanzable para la gente normal. Ningún sistema le saciaba esa sed de una verdad que no fuera solo lógica, sino personal, vital. Y entonces llega el giro de guión. El texto narra ese encuentro, que parece casi de película, en una playa con un anciano cristiano. Es un momento fascinante, de verdad. Porque el anciano no le dice, tu filosofía está mal, aquí tienes una mejor. No, no le ofrece otro sistema de ideas. Exacto. Le plantea un cambio de paradigma radical. Le dice que los profetas de Israel son más antiguos y sabios que todos los filósofos griegos, y que no hablaban de una verdad abstracta, sino que anunciaban la venida de alguien. Oye, Está la clave. Ahí está. Le revela que la verdad que él busca con tanto ahínco no es un qué, un sistema, unas ideas, sino un quién. Jesucristo, el Logos, la razón divina hecha persona. Ese cambio de perspectiva es total. La verdad deja de ser un concepto que se alcanza con el intelecto para ser una persona con la que tienes un encuentro. Y a partir de ahí, claro, toda su vida cambia. Exacto. Es como si la filosofía le hubiera llevado hasta la puerta, pero no le hubiera dado la llave para entrar. No era un camino equivocado, ojo, sino incompleto. Una preparación perfecta para lo que venía. Pero claro, ese encuentro lo ponía en una posición tela de peligrosa, porque en el siglo II declararse cristiano en el Imperio Romano no era precisamente una buena idea, ¿no? Gravísimas. La primera, y la más chocante para nosotros, es que les llamaban ateos. Suena contradictorio, como que ateos se hablaban de Dios todo el tiempo. Porque para un ciudadano romano, la religión era un asunto cívico, politeísta. Había un panteón de dioses que protegían el imperio. Negarse a darles culto, insistir en que solo había un Dios invisible, era por definición ateísmo. Era rechazar los fundamentos de su sociedad, ¿entiendes? Claro,
Y a eso se sumaba la acusación de subversivos. Esto ya era más político. Mucho más. El emperador no era solo un líder político, se le rendía un culto casi divino, símbolo de lealtad del imperio. Y los cristianos se negaban en redondo a quemar incienso ante su estatua. No por capricho, claro. No, sino porque para ellos solo Dios merecía adoración. Pero para Roma, esto no era teología, era traición, una amenaza al orden establecido. Y luego la tercera acusación, que es la que más nos interesa para entender a Justino, se les consideraba irracionales. Esta era la crítica de la élite, de los filósofos con los que Justino quería hablar. Para la mentalidad grecorromana, la idea central del cristianismo era un disparate, que un Dios todopoderoso se hiciera hombre, viviera como un carpintero y, para colmo, muriera en una cruz. El castigo más humillante. Más humillante, reservado para esclavos. Era absurdo, un escándalo para la razón. Y en medio de este triple ataque, ateos, subversivos e irracionales, aparece Justino. El documento lo llama un puente luminoso, que es una imagen muy potente. Se planta frente a Roma para decirles: no solo no somos nada de eso, sino que nuestra fe es la culminación de vuestra búsqueda. Exacto. Para situarlo, el texto nos da datos biográficos. Nace sobre el año 100 en Flavia Neápolis, la actual Nablus. Era ciudadano romano de cultura griega. Y tras su conversión, en lugar de esconderse, se va al centro del imperio, a Roma, y funda allí lo que podíamos llamar una escuela de filosofía cristiana. Un lugar para debatir, para enseñar, sí, para argumentar que la fe no contradecía la razón, sino que la llevaba a su plenitud. Y para eso usó las herramientas que mejor conocía, la filosofía y la retórica. De ahí sus famosas obras, las apologías. Sí, las apologías son sus escritos más conocidos. Están dirigidas al emperador Antonino Pío, al Senado. Y ojo, no son cartas de súplica. Son defensas legales y filosóficas, escritas en un griego culto, razonado. Desmontando las acusaciones punto por punto. Punto por punto, con lógica y citando las escrituras. También escribió el Diálogo con Trifón, una obra increíble, donde debate con un rabino judío, para mostrar cómo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y su vida, como indica su nombre, tiene un final coherente. Totalmente. Fue denunciado, probablemente por filósofos rivales celosos de su éxito. Fue arrestado y juzgado bajo el mandato del emperador Marco Aurelio. Marco Aurelio, el gran emperador filósofo estoico. El mismo. El emperador que escribió sobre la virtud y la razón es quien preside un imperio que condena a muerte a otro filósofo, Justino, solo por su fe. Es un choque de trenes fascinante. Qué ironía. Se negó a sacrificar a los dioses y fue decapitado sobre el año 165. Murió como lo que era, un filósofo que encontró la verdad y un mártir dispuesto a morir por ella. De ahí su nombre, Justino Mártir. Pues vamos a meternos de lleno en sus grandes ideas. El documento destaca varias, pero la primera y quizá la más influyente es su teología del logos. Este es sin duda su aporte más genial. Justino toma un concepto, el logos, que era central en la filosofía griega, sobre todo en el estoicismo, y lo conecta con el Evangelio de Juan. En el principio existía el logos. Para los griegos, el logos era la razón universal, el principio que ordenaba el cosmos, ¿no? Algo impersonal. Precisamente. Pues bien, Justino llega y les dice: tenéis razón, existe un logos, pero os equivocáis en su naturaleza. No es una fuerza ciega, es una mente, una persona divina, y esa persona se hizo hombre, es Jesucristo. El impacto de esa idea debió de ser sísmico para un intelectual de la época. Totalmente. Es que está usando su propio lenguaje para darle la vuelta a su cosmovisión. Y esto tiene una implicación revolucionaria para el diálogo con la cultura pagana que el documento subraya. Una implicación enorme. Enorme. Si Cristo es el logos universal, entonces cualquier fragmento de verdad o bondad que los filósofos paganos encontraron a lo largo de los siglos no era un error, era un destello de ese mismo logos. Él lo llamaba espermático y logoi, semillas del logos. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que, para Justino, cuando Platón escribía sobre la idea del bien, en realidad estaba, sin saberlo, tocando fragmentos de la verdad que es Cristo? Exactamente eso. Y es de una audacia increíble para su época. No dice, Platón estaba equivocado, sino, Platón tenía razón, pero solo vio una parte del mapa. Por eso podía decir esa frase tan famosa que cita el documento. Todo cuanto de bueno dijeron los filósofos pertenece a nosotros, los cristianos.
Claro. No lo veía como un robo, sino como recuperar algo que en el fondo pertenecía a Cristo. El cristianismo era, para él, la filosofía completa. Y esto conecta con su segunda gran idea, que la fe es suprarracional, no irracional. Un equilibrio delicado, muy delicado. Para él, fe y razón son aliadas inseparables. La razón por sí sola puede llegar muy lejos, puede descubrir que existe un Dios, que hay una ley moral, pero se queda corta. Acción en Cristo es como la noche. No apaga la luz, sino que permite que la luz de las estrellas se vea en toda su magnitud. Cristo no anula la filosofía, la eleva. Y en una época, sin las pruebas que tenemos hoy, ¿cómo argumentaba él la veracidad histórica del cristianismo? El texto dice que usaba algo que sus contemporáneos podían verificar: las escrituras judías. Este es su tercer gran pilar, la profecía como prueba histórica. Su método era brillante para su contexto. Tomaba los textos del Antiguo Testamento, que eran mucho más antiguos que el cristianismo y respetados, y los desplegaba. Y de forma sistemática, casi forense, Así, les mostraba cómo las profecías sobre el Mesías, donde nacería, cómo sufriría, moriría y resucitaría, se cumplían de manera precisa en la vida de Jesús de Nazaret. O sea que su argumento era: miren estos textos escritos siglos antes, o los profetas eran adivinos asombrosos o Jesús es a quien anunciaban. exacto. Les decía, no os pedimos que creáis a ciegas, usad vuestra razón, comparad los textos y sacad vuestras conclusiones. Y el documento destaca una joya histórica en su primera apología, algo que va más allá de la teología y es un testimonio invaluable. La descripción más antigua que tenemos de la misa fuera del Nuevo Testamento. Es un pasaje alucinante para defender a los cristianos de esas acusaciones de ritos secretos y extraños. Ya sabes, se decía que eran caníbales y cosas así. Sí, las famosas calumnias. Pues Justino decide ser transparente y simplemente describe, paso a paso, lo que hacían cada domingo. Y lo que describe es asombrosamente familiar. Empieza diciendo que se reunían el domingo, el día del Señor, sí, por la resurrección, y describe la primera parte, la liturgia de la palabra. Dice que se leen las memorias de los apóstoles, o sea, los evangelios, y los escritos de los profetas, el Antiguo Testamento. Vamos, que desde el principio la fe estaba anclada en unos textos, en un testimonio que se leía en comunidad. Exacto. Y justo después añade que el que preside, el obispo o el sacerdote, toma la palabra para incitar y exhortar a la invitación. Es la homilía. No era un ritual vacío, era pedagógico. Totalmente. Luego venía la oración en común y el ósculo de la paz, un saludo fraterno. Y después el momento central, la liturgia eucarística. Aquí es increíblemente específico. Describe cómo se presenta pan y una copa de vino con agua. El que preside reza la plegaria eucarística. Y Justino afirma claramente que, tras esa oración, a este alimento le llamamos Eucaristía. Y hemos aprendido que es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. No es un mero símbolo para él. Para nada. Y concluye diciendo que solo pueden comulgar los bautizados que viven de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Es que es alucinante, porque tendemos a pensar que estos ritos se fueron complicando con los siglos, pero Justino nos está diciendo que el esqueleto de la misa ya estaba ahí, apenas 100 años después del último apóstol. Sin ninguna duda. Es una ventana directa al culto de la Iglesia primitiva. Es oro puro para los historiadores. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es el legado de Justino? ¿Por qué debería importarnos hoy, en pleno siglo XXI? Pues su figura es de una actualidad sorprendente. Vivimos en una época donde a menudo se presenta una falsa dicotomía entre fe y ciencia, o fe y razón, como si fueran incompatibles, ¿no? Sí, como si tuvieras que elegir. Pues Justino es el primer gran arquitecto intelectual que demuestra lo contrario. El documento lo resume bien. Primero, refuta esa idea de que la fe es para gente crédula. Él la presenta como la verdadera filosofía, la respuesta a las preguntas más profundas del ser humano. Un segundo punto es su método. Justino enseña una forma de evangelizar que no es impositiva. No grita, sino que dialoga, razona, argumenta con respeto. Busca puentes, no construye muros. Y un tercer punto que me parece clave hoy. En un mundo que tiende al relativismo, a la idea de que todo vale, Justino es un dique de contención. Propone una verdad con mayúsculas, que no es una ideología, sino una persona, el Logos. En definitiva, Justino nos recuerda que toda búsqueda honesta de la verdad, ya sea desde la ciencia, el arte o la filosofía, puede conducir al umbral de la fe. No son caminos opuestos, sino convergentes,
Hay una cita final en el documento que creo que resume perfectamente todo su pensamiento. No seguimos doctrinas humanas, sino al logos divino, eterno, increado. Pues hemos viajado al siglo II para conocer a Justino Mártir, el filósofo que encontró en el cristianismo la culminación de toda búsqueda racional. Hemos visto su audaz defensa de la fe en un mundo hostil y su testimonio que, ha resonado durante casi 2000 milenios. Justino creía firmemente que todas esas semillas de la verdad esparcidas por el mundo, en todas las culturas, no eran contradictorias, sino que convergían en una única verdad encarnada. Su proyecto de vida fue mostrar esa convergencia. Y eso, claro, plantea una pregunta importante para nuestro tiempo. En una cultura que a menudo celebra la idea de que cada quien tiene su propia verdad como un dogma incuestionable, ¿qué espacio queda para un pensador como Justino? ¿Sigue siendo posible buscar una filosofía perfecta que dé respuesta a las grandes preguntas? ¿O esa búsqueda nos parece hoy una ambición ingenua, una reliquia del pasado?